La astronomía es la ciencia que estudia el universo y los astros como las estrellas, los planetas, las nebulosas, los cometas, las galaxias, estrellas de neutrones, agujeros negros, asteroides, exoplanetas y muchas cosas más. Si a ti también te gusta todo lo relacionado con la astronomía, entonces has llegado al lugar correcto. Hola, ¿qué tal, amantes de la astronomía y la ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y sean todos ustedes bienvenidos a este curso de astronomía básica para aficionados, el lugar donde aprendes y te diviertes. En este curso no nos meteremos de lleno al cálculo avanzado que hay detrás de la astronomía moderna. Para eso están las universidades, pero sí profundizaremos mucho en esos temas que a ti te interesan, como los que hablamos al principio de este video. Así que si no eres astrónomo, pero te encanta la astronomía, este curso es para ti. Y en la clase de hoy vamos a hablar de las 5 cosas más importantes que debes saber para comenzar. Punto 1. ¿Qué es la bóveda celeste de la que tanto se habla en la astronomía? Punto 2. ¿Qué son y cómo funcionan las famosas leyes de Kepler? Punto 3. Explicaremos qué es la UA, o sea, la unidad astronómica, la unidad más importante de la astronomía. Punto 4. ¿Qué tan lejos están los planetas y cuánto nos tomaría llegar a ellos? Y punto 5. Resumen, conclusiones y la tarea. Si deseas ir a cada uno de esos puntos en concreto y saltarte los que no te interesan o ir directamente a los que más te importan, el minuto exacto en el que voy a hablar de cada uno de ellos está apareciendo justamente aquí abajo, o aquí o acá, o no sé dónde, pero están apareciendo en la pantalla en este momento. Dejando esto claro, vayamos allá, pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Este video es patrocinado por La Guía del Buen Divulgador, la serie de libros que te enseña a divulgar ciencia como un profesional desde cero. Esta serie de libros sale cada ciertos meses, ya que la editorial con la que trabajo es un poco lenta, porque la editorial soy yo, pero son lo que más financia este canal. Actualmente existen 3 tomos: Cómo ser divulgador científico sin ser científico, el libro ideal si es que no sabes nada de divulgación científica, con este puedes empezar. El segundo tomo, 5 prácticas para divulgar ciencia como un profesional. En este ya son prácticas un poco más avanzadas y profesionales para los que ya saben divulgar ciencia. Y el tercer tomo, Cómo ganar dinero divulgando ciencia, en el cual aprenderás a usar tus talentos de divulgador científico para obtener ingresos. Actualmente estos 3 libros son en gran parte lo que financia a este canal, así que si te interesa mucho la divulgación científica, estos libros son excelentes para comenzar, e incluso no necesitas comprarlos para leer una pequeña parte de ellos. Actualmente se encuentran a la venta en Amazon y puedes adquirirlos en el enlace que estoy dejando en la descripción y en el comentario destacado de este video. Continuamos. Comencemos por iniciar en el inicio del principio. ¿Qué es la bóveda celeste? Los astrónomos denominan bóveda celeste a la proyección que se crea cuando miramos el cielo nocturno. Verás, en el pasado no teníamos idea de qué tan lejos estaban los objetos en el cielo, las estrellas, los planetas, a lo que los astrónomos llaman astros. Nuestros ancestros sabían que esos cuerpos estaban lejos, pero no sabían qué tan lejos. Lo único que sabían es que siempre estaban allá arriba en el cielo inalcanzable. Seguramente nunca te has dado cuenta, pero si sales hoy en la noche y miras las estrellas, te darás cuenta que así como el sol se mueve de este a oeste todos los días, las estrellas también se mueven de este a oeste. Pero a pesar de que todas las estrellas se mueven hacia el mismo lugar, a simple vista pareciera que todas van siempre a la misma velocidad y en la misma dirección aparente. Esto significa que sin importar que todas las estrellas se muevan, estas siempre tienen más o menos el mismo patrón y la misma posición respecto a otras estrellas, a excepción de los planetas. En base a este conocimiento, uno de los astrónomos más importantes de la historia, Copérnico, trazaría las bases fundamentales de la astronomía moderna con su libro De Revolutionibus Orbium Celestium, o en español, La Revolución de las Esferas Celestiales. Qué nombre tan genial, ¿no? Hasta suena como película de ficción. La Revolución de las Esferas Celestiales. Bueno, regresando a la historia, en este libro Copérnico explicaba por primera vez que era la Tierra y el resto de planetas los que giraban alrededor del Sol. O sea que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, como lo planteaba el modelo geocéntrico de Ptolomeo.
el cual era el más aceptado por la iglesia, y en aquel entonces lo que la iglesia decía se hacía, y si no lo hacías, eras un ¡hijo del diablo! Por eso muy pocos se atrevían a contradecir lo establecido por la iglesia. Sin embargo, eso no evitaría que con el tiempo surgieran personas como Galileo, el padre de la astronomía, quien después de mirar a través de su telescopio apuntando al cielo, descubrió que Júpiter era un planeta que tenía otros cuerpos girando a su alrededor, por lo que esa creencia de que todo giraba alrededor de la Tierra era mentira. También vio cómo la Luna tenía cráteres y montañas como la Tierra y no era una esfera perfecta como lo decía la teoría aristotélica. También vio que el planeta Venus tenía fases como la Luna y que cambiaba de tamaño, lo cual solo podía ser explicado si este planeta giraba alrededor del Sol y no de la Tierra. Además de que retomó los descubrimientos de Eratóstenes y Copérnico, afirmando que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Por supuesto que a la iglesia no le gustó que Galileo hiciera todas esas locas afirmaciones que contradecían a la poderosísima Biblia, así que muy amablemente le invitaron a que reflexionara sobre sus observaciones. Galileo, ¿la Tierra es el centro del universo, sí o no? No. Bueno, sí. Con la revolución científica y los descubrimientos de los astrónomos se hicieron mapas del cielo cada vez más precisos. Se utilizaron mediciones y matemáticas más exactas para determinar la posición de cada astro en cada momento, y así, después de muchos intentos, se logró hacer un mapa completo del cielo nocturno en el que se agrupaban a las estrellas en constelaciones con formas y nombres característicos de la época, como la Osa Mayor, Escorpión, Piscis, etc. Seguramente si los mapas del cielo se hubieran hecho en esta época, hubiéramos tenido que darles nombres a las constelaciones de cosas un poco más actuales, como la constelación del smartphone, la constelación PC de escritorio o la constelación del refrigerador. El mapa de la bóveda celeste nos ayudó a ubicar cada astro en el cielo. Sin embargo, aún quedaban 5, sin incluir a la Luna y el Sol, que presentaban movimientos muy diferentes a todos los demás. Estos eran los planetas hasta ese entonces conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A diferencia de todas las demás estrellas, estos 5 cuerpos, además de que eran más brillantes, tenían un movimiento distinto, ya que mientras todas las estrellas giraban en el mismo sentido que el Sol, los planetas giraban, pero a su vez, cada determinados días, retornaban en su camino para luego continuar. Para entenderlo mejor, si tú le tomas una foto, por ejemplo, a Marte, cada noche, a la misma hora y en el mismo lugar, verás como este, al igual que las estrellas, parece girar alrededor de la Tierra, pero a una velocidad diferente del resto de las demás estrellas. Una noche, de repente, cuando vas a tomarle la foto, te das cuenta que en vez de seguir su camino como lo había hecho hasta ahora, parece que en vez de avanzar, ha retrocedido. Pasando algunos días, se detiene y continúa su trayecto con normalidad. Y volvemos a la normalidad. Todos los planetas tenían este movimiento, como que iban haciendo círculos en su propia órbita. Nuestros antepasados se dieron cuenta de esto y no sabían explicar muy bien por qué ocurría. Parecía que, a diferencia del resto de estrellas, los planetas eran más indecisos de hacia dónde querían ir, y por eso regresaban una y otra vez trazando círculos alrededor de sus órbitas. Debido a esto se les llamó planets, que en griego significaba errantes, es decir, los planetas eran estrellas errantes. Ptolomeo intentaba dar una explicación a esto en su modelo geocéntrico, en el que los planetas trazaban círculos alrededor de la Tierra de una manera muy aleatoria y caótica, mientras que el modelo de Copérnico, en el que los planetas giraban alrededor del Sol y no de la Tierra, daba una mejor explicación más simple y elegante, sin tantos movimientos extraños o confusos. Lo que nos lleva al punto 2, las leyes de Kepler. A raíz de esto, llegaría un astrónomo, ¿qué digo astrónomo? Señor Mr. Don Astrónomo Johannes Kepler, quien después de pasarse toda la vida estudiando y aprendiendo todo lo que pudo de su mentor Tycho Brahe, logró formular lo que hoy conocemos como las 3 leyes de Kepler. Si tienes una excelente memoria o eres muy joven, seguramente tendrás una idea o recordarás de qué van estas leyes, pero si no te acuerdas, no te preocupes, vamos a explicarlas
con lujo de detalle. La primera ley es la más simple de todas. Esta nos dice que los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo elipses y no círculos. Es decir, que esta imagen de planetas girando alrededor del Sol es errónea. En realidad los planetas se mueven en elipses, o sea, así. La segunda ley nos dice que el radio vector que une al Sol con un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Yo no entiendo nada. Tranquilo, Patricio, ahora lo vas a entender. Verás, si ponemos al Sol y un planeta girando alrededor de él en el punto más alejado y trazamos un radio del Sol al planeta y luego dejamos que el planeta avance durante cierta cantidad de tiempo, si sombreamos todo el trayecto obtenemos el área que ese planeta cubrió a esa distancia durante ese tiempo, ¿ok? Si luego volvemos a hacer lo mismo, pero con el planeta en el lado más cercano al Sol, veremos cómo este avanza más rápido, pero el área total que el planeta cubre durante ese tiempo es exactamente la misma que en el lado opuesto, es decir, cubrió la misma área en la misma cantidad de tiempo. Increíble. Lo sé, es increíble, y eso se debe a la tercera ley, la cual nos dice que, para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Tranquila, amiga Cacatúa, permíteme traducirlo a un lenguaje más simple. Básicamente esta ley nos dice que entre más cerca esté un planeta del Sol, más rápido va. Y entre más lejos esté, más lento irá. Así de simple. Che, Kepler complicando las cosas más de lo que ya están. Es por eso que entre más lejos se encuentre un planeta del Sol, más largos serán sus años. O sea, los años durarán más días, porque tardará más tiempo en darle la vuelta al Sol. Asimismo, la posición de los planetas en cada punto de sus órbitas alrededor del Sol tienen sus respectivos nombres. Por ejemplo, cuando están más cerca del Sol se dice que están en perihelio, y cuando están más lejos están en afelio. Anótalo, esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, gracias a estas observaciones y a las nuevas leyes de Kepler, pudimos entender mejor el universo. Lo que ocurría en el cielo ya no era tan caótico y azaroso. Ahora entendíamos bien cómo se movían los cuerpos celestes y cuáles eran las leyes que los regían, mientras que eso a lo que llamábamos estrellas errantes, en realidad eran mundos como la Tierra, que estaban tan lejos que se veían pequeños, pero que así como nuestro planeta, también giraban alrededor del Sol, y algunos incluso tenían satélites igual que nuestro planeta. Siglos después llegaría la tecnología y lo cambiaría todo. Empezamos a construir cohetes y artefactos capaces de abandonar el planeta. Los instrumentos de medición y observación como los telescopios mejoraron considerablemente. Gracias a esto comenzamos a tener una mejor noción de qué tan grande era el universo y qué tan lejos estaban los objetos que veíamos por las noches, empezando por el Sol. Punto 3. La unidad astronómica. Ahora que entendemos cuál fue el proceso del ser humano para entender su posición en el universo y darse cuenta las distancias a las que se encontraban los astros, hablaremos de la unidad de medición más utilizada en la astronomía, la unidad astronómica, o UA, la cual es la distancia media promedio entre el Sol y la Tierra, que es más o menos unos 150 millones de kilómetros. ¿Cómo se calcula esa distancia? La verdad es que es un poquito más complicado de lo que se pueden imaginar. ¿Están seguros que quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren? Muy bien, amigo conejo, si lo pides, te lo diré. Permíteme explicarlo con lujo de detalle, pero antes, suscríbete a este canal. ¿Cómo se calcula la distancia de la Tierra al Sol? Para hacerlo necesitamos un tercer jugador, y ese jugador es Venus. Fíjate, para poder medir la distancia de la Tierra a cualquier cuerpo celeste, como por ejemplo la Luna, lo que debemos hacer es enviar señales de radio a ese cuerpo. Luego esas señales rebotan, regresan a la Tierra y al detectarlas de nuevo,
podemos determinar la distancia a la que se encuentra ese cuerpo. Es como los radares que tienen algunos barcos o submarinos, solo que en vez de enviarlas en un submarino a través del agua, las enviamos al espacio exterior con antenas gigantescas. Como sabemos, las ondas electromagnéticas viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Sabiendo esta velocidad, podemos determinar distancias a otros cuerpos, como por ejemplo la Luna, que se encuentra más o menos a unos 380.000 kilómetros, ya que una onda de radio tarda poco más de un segundo en ir y volver desde la Tierra a la Luna. Usando este mismo método, si apuntamos nuestro emisor de ondas de radio a un planeta como Venus, también podremos determinar su distancia. Entonces, si queremos conocer la distancia de la Tierra al Sol, lo único que debemos hacer es enviar ondas de radio al Sol. ¿No? Pues no, mi querido intelectual suscriptor, eso no se puede hacer. ¿Cómo vas a hacer semejante barbaridad? Eso no se puede. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saberlo? ¿De verdad quieres saber por qué? ¿Quieres o no? ¡Sí! Muy bien, Cristiano, si tanta curiosidad tienes, aquí va. Lo que pasa es que, como sabrán, el Sol está cubierto de plasma. El plasma es material ionizado. Si quieren saber exactamente qué es el material ionizado, qué es el plasma y todos los estados de la materia, les recomiendo este video donde ya lo hablamos tendido y con detalle. Bueno, regresando al plasma, resulta que las ondas de radio no rebotan en el material ionizado, y como toda la superficie del Sol está cubierta de plasma, las ondas de radio que enviamos a él no regresan. Por eso es imposible usar este método con el Sol. Afortunadamente, la mente humana es ingeniosa y hallamos la manera de determinar la distancia al Sol sin necesidad de enviar ondas de radio a él. Atentos, que aquí viene lo bueno. Podemos determinar la distancia de la Tierra a Venus con el método de las ondas de radio. Si medimos la distancia de la Tierra a Venus cuando éste se encuentra justo frente al Sol, tendremos la distancia que hay entre la Tierra y Venus en su punto más cercano. Luego, nos esperamos 112 días a que Venus esté del otro lado del Sol. Recuerda que un año en Venus son 225 días, que es lo que tarda en darle una vuelta al Sol. Si quieres saber más detalles sobre Venus, de cuánto duran sus años, por qué gira en sentido contrario al resto de planetas, por qué es el más caliente, chécate este video donde ya hablamos sobre eso. Luego repetimos este procedimiento, pero esta vez será la distancia entre los extremos más lejanos de las órbitas entre Venus y la Tierra, con el Sol en medio. Ahora considera lo siguiente: esta distancia y esta otra son las mismas, por lo que si sumamos esta distancia más esta distancia, tenemos la distancia total entre Venus, la Tierra y el Sol. Si dividimos esa distancia entre 2, tenemos, exacto, querido e intelectual suscriptor, la posición del Sol. ¡Oh my God! ¡Wow! Si lo entendiste, suscríbete a este canal. Y si no lo entendiste, vuélvelo a ver. A lo mejor le entiendes a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, o a la sexta, o a la séptima. Sí, tengo una pregunta. Si te estás preguntando. Oye, Lin, pero me acabas de decir que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, no circulares. ¿No habría cierto grado de incertidumbre en esta medición? La respuesta es sí. Precisamente para que no haya tantos rangos de incertidumbre, se tiene que repetir este procedimiento varias veces cuando la Tierra y Venus se encuentran en diferentes posiciones alrededor de sus órbitas, para así determinar una región en la que, más o menos, podría estar el Sol. Oiga, tengo otra pregunta. Suponga, es hipotético, es decir... Si te estás preguntando si esta es la única manera de medir la posición del Sol exactamente, ¿significa que no sabemos dónde se encuentra el Sol con certeza? La respuesta es que sí sabemos dónde está el Sol por muchas razones, principalmente porque este cálculo es bastante preciso, y segunda, porque actualmente tenemos telescopios con filtros solares que nos ayudan a mirar el Sol directamente, y ayudados con este tipo de cálculos más una observación directa del Sol, podemos determinar con exactitud dónde se encuentra y a qué distancia está. Excelente. Una vez que realizamos todos estos cálculos, nos da como resultado que la distancia de la Tierra al Sol promedio es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Es un poquito menos que eso, pero redondea a 150, como lo hacemos los ingenieros siempre. Esta es la famosa unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. Y ahora que tenemos la unidad de medida más importante de la astronomía, pasemos
a lo que nos importa más. Punto 4. ¿Qué tan lejos están los planetas? ¿Y cuánto tardaríamos en llegar a ellos? Empezaremos desde el planeta más cercano al Sol hasta el más lejano, iniciando con el planeta más pequeño de todos, Mercurio, el cual gira alrededor del Sol en una órbita que varía de los 46 a los 70 millones de kilómetros entre el punto más cercano y el más lejano respectivamente. Cuando Mercurio y la Tierra se encuentran en el mismo lado orbital del Sol, o sea que el Sol no esté en medio de los dos, la distancia entre ambos es de 77 millones de kilómetros. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, para darnos una idea hay que entender cómo se viaja a los planetas. Aunque en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a llegar del punto A al punto B mediante trayectorias rectas, en el espacio eso no sirve, ya que recordemos que los planetas siempre están en movimiento, por lo que si trazas una recta de un planeta a otro, para cuando termines de llegar, el planeta de destino ya no estará ahí. Aquí ustedes me dirán, ay Elín, pues qué fácil, qué menso eres. ¡Que me lo está, póngale cero! Lo único que hay que hacer es predecir dónde estará nuestro planeta de destino en el futuro y trazar una línea recta para que cuando lleguemos al final de la línea, el planeta de destino esté ahí esperando. Entonces yo aquí te diré de nuevo, no, querido intelectual suscriptor, ¿cómo vas a hacer semejante barbaridad? Eso no se puede hacer en el espacio, debido al factor velocidad. Como vimos hace rato en las leyes de Kepler, los planetas se mueven a diferentes velocidades. De hecho, Mercurio se traslada alrededor del Sol a 47 kilómetros por segundo, o sea 169.200 kilómetros por hora. La nave tripulada más rápida que tenemos actualmente solo alcanza los 20 kilómetros por segundo. ¿Te imaginas? Incluso usando la nave más rápida que tenemos, si alcanzáramos la órbita de Mercurio, no podríamos aterrizar en ese planeta, ya que iría mucho más rápido que nosotros. Para que te hagas una idea, sería como si tú vas caminando felizmente en la calle, o más bien en la banqueta, y quisieras abordar un camión que va a 47 kilómetros por hora. Nada bueno puede resultar de esa maniobra, ¿verdad? Lo que hay que hacer antes de abordar el camión es al menos intentar correr lo más rápido que podamos para alcanzar su velocidad. En el caso de los planetas es lo mismo. Primero hay que alcanzar su velocidad orbital y luego puedes aterrizar en ellos. Es por eso que para viajar a los planetas se utilizan trayectorias circulares o elípticas. De esta manera podemos aprovechar las brechas de acercamiento entre los planetas y salir con anticipación para alcanzarlos tiempo después. Si seguimos estos sencillos pasos con las naves espaciales que tenemos actualmente, tardaríamos en llegar a Mercurio unos 7 meses, más o menos. Sigamos con Venus, el planeta más caliente de todos. En sus puntos más cercanos, la Tierra y Venus se encuentran a 40 millones de kilómetros y un viaje hasta ese planeta nos tomaría como mínimo 5 meses. Es por eso que este planeta es el relativamente más cercano a la Tierra, aunque en videos posteriores veremos que en realidad el más cercano a la Tierra es Mercurio. Seguidamente la Luna. ¡Que me lo está, póngale cero! Ya sé, chavo, ya sé que la Luna no es un planeta, pero si queremos viajar a los planetas, muy seguramente tendremos que regresar a la Luna y para eso necesitamos saber cuánto tiempo nos tomará. Bueno, la Luna se encuentra a 380.000 kilómetros, por lo que el tiempo que nos tomaría llegar de la Tierra a la Luna sería de 4 días con la nave más rápida que tenemos actualmente. Ahora sí, sigamos con otro planeta, Marte, el planeta rojo. Según, cuando Marte se encuentra en el afelio con la Tierra, recuerda que afelio es cuando está más cerca y perihelio cuando está más lejos. Bueno, cuando ambos planetas están afeliados, la distancia entre ambos es de 59 millones de kilómetros. Esto quiere decir que aprovechando las brechas de acercamiento entre ambos planetas, con la tecnología actual tardaríamos como mínimo 10 meses en llegar hasta allá. Y eso solo para ir. Para regresar tendríamos que esperar 26 meses a que Marte y la Tierra vuelvan a estar más o menos cerca. Siguiente, Júpiter, el gigante gaseoso. Este es el quinto planeta más cercano al Sol y se encuentra a nada más y nada menos que 640 millones de vastos kilómetros. De hecho, en unidades astronómicas, ¿las recuerdas? Esa de la que hablamos hace tan solo un momento. Bueno, esta distancia sería equivalente a 4.2 unidades astronómicas.
más, o sea, como ir 4 veces al Sol. Con la tecnología del 2021, tardaríamos unos 2 o 3 años en alcanzar este planeta. Imagínate qué tan lejos está. Siguiente, Saturno, el Señor de los Anillos. Este se encuentra a 1275 millones de oscuros kilómetros, es decir, 8.5 unidades astronómicas. Como ir 8.5 veces al Sol. Re lejos. Una nave espacial de la era actual tardaría en llegar a Saturno más de 4 años. Seguimos con Urano, el planeta inclinado. Urano está más o menos a 2970 millones de kilómetros de la Tierra en su punto más cercano. Eso es igual a casi 20 unidades astronómicas. Lejísimos. De hecho, si te das cuenta, a medida que nos alejamos del Sol, las distancias de los planetas se van multiplicando. Y no es por ninguna casualidad, es por la perfecta creación de Dios. Bueno, no, en realidad se debe al factor de decrecimiento de atracción gravitacional, del cual, por cierto, ya hablamos en este video de cómo se creó el cinturón de asteroides. Bien, regresando con Urano, las naves espaciales actuales tardarían en llegar a ese planeta entre 9 y 10 años. Finalmente, Neptuno, el planeta más frío y también el más lejano de todos. Este se encuentra a 4.300 millones de increíbles kilómetros de la Tierra. Esto es equivalente a casi 30 unidades astronómicas. 30, imagínate. Ir a Neptuno es como ir y regresar 15 veces al Sol. Este planeta está bastante lejos, no por nada es el más lejano. Con las naves espaciales más avanzadas de esta época, tardaremos en llegar a ese planeta entre 20 y 25 años, más o menos los años que yo tengo en este mundo, o sea, vivo pues. Tremendas las distancias, ¿no? Ni siquiera hemos salido del sistema solar y ya estamos hablando de décadas de viaje. Como diría Sergio Sepúlveda, eso sí que es difícil de creer. Ya solo nos faltaría Plutón, pero Plutón es un planeta. Que te den Plutón. Like si quieres que se detenga el bullying a los planetas enanos. Bueno, queridos intelectuales suscriptores, esas fueron las distancias de la Tierra a todos los planetas. Ahora, para garantizarme de que realmente aprendieron algo el día de hoy, nos vamos al punto número 5. Resumen, conclusiones y la tarea para la casa. Dejen que la casa haga la tarea, sí. Muy bien, niños, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que 1. La bóveda celeste es la proyección de todos los astros en el cielo. 2. Aprendimos cuántas y cuáles son las leyes de Kepler y sus aplicaciones. 3. Que la distancia de la Tierra al Sol se mide utilizando como referencia al planeta Venus. 4. Que la unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol y es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Y 5. Que los planetas están bien lejos. ¿Qué otra cosa aprendiste tú? Déjame saberlo en los comentarios. Además, si quieres enriquecer tu aprendizaje, en la descripción de este video te dejaré el enlace para que descargues la tarea de la clase de hoy. Recuerda que esto es voluntario y solamente te sirve a ti para mejorar. La tarea consiste en un cuestionario con preguntas que tú deberás responder, y en la siguiente clase de este curso te compartiré las respuestas. Y ya sabes, querido intelectual suscriptor, que tu apoyo es muy importante para mí, así que si te gustaría ayudar a este canal, lo único que debes hacer es dejar tu rico y suculento like. Puedes activar la campanita de notificaciones, que no sirve para nada, pero la puedes activar si quieres. También puedes continuar con el curso en este video que está apareciendo aquí, o puedes suscribirte a este canal dando clic a el botoncito que está apareciendo justo aquí abajo. Ya saben mi nombre, el ingeniero, y nos vemos en la próxima clase. Adiós.